ímpetu de servicio, de ver mejor a tu país, para ti y tu familia. La pasión por tu profesión es lo que te define, porque sabemos que eres bueno, pero queremos que seas el mejor. En la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, creemos en ti. Por eso te impulsamos a alcanzar tu máximo potencial y luchar por tu pasión para seguir avanzando. Somos parte del grupo Wiener Carrión y hace más de 50 años impulsamos una experiencia educativa que trasciende en nuestro país. En nuestra escuela de posgrado contamos con más de 12 años de experiencia, brindando así una formación integral en salud, criminalística, educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación. Nos comprometimos con nuestro país en formar profesionales del más alto nivel, líderes con propósito social, líderes con excelencia académica. Impulsados por una gran red de universidades en todo el mundo, con convenios nacionales e internacionales que promueven la movilidad estudiantil y docente a través de pasantías, clases espejo, congresos y eventos internacionales de primer nivel. Nos impulsa el generar conocimiento propiciando el aprendizaje mediante la investigación y producción de artículos publicados en las principales revistas científicas del mundo. Nos impulsan nuestros docentes investigadores. Nos impulsan nuestros alumnos y egresados. Profesionales íntegros y competentes con visión global. Capaces de superar cualquier obstáculo para seguir avanzando. Nos impulsa la misma pasión que te motivó. Esa pasión que impulsa al máximo tu potencial. ¿Y a ti? ¿Qué te impulsa a crecer? Posgrado Universidad Norbert Wiener. Tu impulso. Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Quien les saluda es el doctor Carlos Neira, quien es coordinador de Ciencia Criminalística en la Universidad Norbert Wiener. El día de hoy tenemos una charla más que interesante a cargo del magíster César Augusto García Blanco, quien es maestro en Criminalística, maestro en Administración con mención en Gestión Pública, perito judicial grafotécnico, integrante de la nómina de registro de peritos judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima, docente de pre y posgrado de distintas universidades, de la Escuela de Oficiales y de la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú. El día de hoy nos brindará una charla titulada La grafotecnia y su impacto en las ciencias criminalísticas, casos de estudio. Muchas gracias, César, por tu participación. Y a continuación les dejo con el ponente para que pueda brindar la disertación del caso. Recordarles que las preguntas pueden escribirles en el chat y serán respuestas por nuestro ponente cuando concluya su exposición. Muchas gracias, César. Puedes iniciar cuando gustes. Muchas gracias, doctor Carlos. Vamos a compartir la pantalla. Bien. Buenas noches. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve muy bien. Sí. Ok. Bien. Ante todo, buenas noches. Soy el magíster César Augusto García Blanco. Vamos a tocar unos tópicos para cuyo efecto he preparado este pequeño índice. Una breve introducción al tema del fraude en documentos. ¿Por qué es tan importante esta especialidad, ¿no? Y qué consecuencias, ¿no?, puede acarrear la comisión de este tipo de delitos en la sociedad. Algunas definiciones, ¿no? Veremos algunas definiciones, algunos exámenes que se realizan, las muestras que son necesarias para los estudios que se van a realizar en esta especialidad. Hay que tener muy en cuenta
los requisitos técnicos de idoneidad que deben tener las muestras, porque muchos procesos se demoran, ¿no? A consecuencia de la falta de muestras, ¿no? Y la única persona que puede proporcionar sus muestras en caso de firmas y manuscritos son los titulares, ¿no? Y entonces tenemos que orientar, ¿no?, a las personas, ¿no?, sobre todo a los que han sido agraviados en algún tipo de caso que podamos tener. Luego, algunos fundamentos de los cuales se vale esta especialidad, la metodología, la tecnología que emplea y finalmente terminaremos con las conclusiones, ¿no?, que he podido arribar de la presente exposición. Empezaremos con la introducción exponiendo tres casos, ¿no? Tres casos que se han dado, se dan y se seguirán dando en nuestra realidad. Tenemos aquí unas imágenes. La imagen del lado izquierdo es el caso de Pedro, ¿no? Pedro perdió su vehículo. El compañero de 1000 horas con el cual podía él ganarse el sustento diario para mantener a su familia. ¿Qué le pasó a Pedro? Falsificaron los documentos de su vehículo y perdió el vehículo. La siguiente imagen es la historia de Carlos. Luego de 30 años de servicios como obrero de una fábrica, fue despedido de manera inexplicable, en forma intempestiva, sin pago alguno, según su ex empleador, debido a una carta de renuncia firmada por él. ¿Qué le pasó a Carlos? Falsificaron su firma en dicha carta de renuncia con la finalidad de prescindir de sus servicios y no pagarle sus beneficios de ley. De la noche a la mañana se quedaron sin empleo. Este segundo caso, ¿no?, corresponde también a dos personas, doña Rosa y doña María. Ambas perdieron su casa, la casa de toda una vida, la casa de sus esposos ya fallecidos, esa casa a la que iban a dejar a sus hijos. ¿Qué les pasó? Falsificaron los documentos de estos bienes inmuebles. Falsificaron sus documentos con la finalidad de transferir su casa a un tercero. Y vamos viendo ya una imagen en el vértice inferior izquierdo que se va haciendo recurrente en estos casos. Y el tercer caso que traigo a colación, ¿no?, en esta noche, es el caso de María. Ella perdió a su hija primogénita, la prolongación de su existencia. Desapareció sin dejar rastro. Dicen que estaba fuera del país. ¿Qué le pasó a María? Falsificaron los documentos, ¿no?, de la menor, y una mafia dedicada al tráfico, de trata de personas, ¿no?, la sacó del país. Y vamos viendo una imagen al lado derecho de la diapositiva que se va haciendo muy peculiar, y la tenemos acá a continuación. Es un maletín donde se ve un arma de fuego, se ve una caserina y algunos cartuchos. Pero además, en esta misma imagen, podemos apreciar una serie de, dos equipos de comunicación y una serie de documentos, ¿no?, de todo tipo. Diplomas, certificados, tarjetas de propiedad, carnets, DNIs, pasaportes, ¿no?, billetes, moneda nacional, extranjera, ¿no? Y como podemos ver, pues una persona marrocada implica pues que son documentos fraudulentos, ¿no?, documentos falsificados, documentos adulterados, y que al igual que las armas pueden causar mucho perjuicio en los agraviados, en las víctimas. Pero
¿Qué peor desgracia le podría pasar a una persona, ¿no? Viendo estos 3 casos anteriores, quedarse sin empleo, quedarse sin hogar, sin la casa, ¿no? De cuántos años de pago, ¿no? Pagando las letras al seguro hipotecario, al banco, quedarse sin hijos. ¿Qué peor desgracia le puede pasar a un ser humano? Quedarse sin salud, quedar sin vida, ¿no? Y les voy dejando estas 2 inquietudes al final de la diapositiva para explicárselas a continuación. ¿Cómo es que a través del fraude de documentos se le podría hacer tanto daño a una persona, ¿no? Quitarle, lesionarla, ¿no? En la salud y quitarle la vida. Vayan pensando alguna forma, cómo es que los documentos le podría quitar la vida a un ser humano. Y para cuyo efecto he realizado una simbolización, ¿no? De lo que acabamos de decir. ¿Para qué falsificar un documento? ¿No? ¿Para qué adulterar un documento? Para ocultar su identidad, ¿no? A fin de evadir la responsabilidad de sus acciones, ocultar la verdad de un hecho, ¿no? Inventando sucesos o acontecimientos que nunca han pasado, evadir a la justicia, ¿no? Y finalmente cometer o facilitar la comisión de otros delitos, ¿no? Y vamos a ver cómo es que a través de esta imagen nosotros podemos representar en alguna medida este tipo de delitos como es el fraude, ¿no? En los documentos, ¿no? Y lo vamos a considerar en la punta de un iceberg que viene a ser una montaña de hielo flotante. Todos conocemos la historia del Titanic, ¿no? Que por los malos sistemas de radar de la época no pudieron divisar esa montaña flotante y colisionaron y naufragó esta nave, porque solamente se veía la parte superior del iceberg. Y ahí represento a la fe pública, ¿no? Pero debajo del nivel del mar hay otros delitos, ¿no? De mayor perjuicio, de mayor daño, de mayor cuantía, ¿no? En contra de los agraviados, ¿no? Estafas, delitos tributarios, orden monetario, falsificación de billetes, terrorismo internacional, fraude electoral, ¿no? Usurpaciones de propiedad, trata de personas, tráfico ilícito de drogas, ¿no? Delito contra la vida, el cuerpo y la salud, ¿no? Pero ¿cómo es que a través de la falsificación de documentos podríamos ocasionarle la muerte a una persona? ¿Cómo es que podríamos afectarla en su salud, ¿no? Y en verdad he hecho siempre estas preguntas y, y he tenido muchas respuestas, ¿no? Por ejemplo, falsificando una licencia de conducir, ¿no? Una persona que no está brevetada, que no tiene las capacidades, las habilidades para poder conducir un vehículo, ¿no? Vía un documento falsificado, una licencia de conducir, como la que tengo aquí, ¿no? Se pone a conducir un vehículo, ¿no? Obviamente por la impericia, la negligencia, ¿no? Va a ocasionar un accidente, cuando no, un despiste, un choque, una colisión, e incluso él mismo puede verse afectado en su salud y de los pasajeros que está llevando, ¿no? Incluso le podría quitar la vida a una persona y a muchas personas que viajaran en ese vehículo con él, ¿no? ¿Y cómo afectar en la salud, ¿no? Recetas médicas, ¿no? Recetas expedidas por personas que no tienen
ninguna certificación en la ciencia de la salud, por ejemplo, que falsifiquen recetas, que falsifiquen empaques, que falsifiquen etiquetas de medicamentos, ¿no? Y que estos medicamentos van a ser suministrados, ¿no?, a los pacientes. ¿Cuánto daño podrían causar en la salud? Y todo esto gracias al fraude de los documentos. ¿Por qué? Porque se facilita la comisión de otros delitos. En alguna ocasión asistí a una conferencia en la Embajada de Francia, aquí en Perú, y la conferencista nos dijo que cuando ustedes tengan en su poder un documento falsificado, ya sea que sean funcionarios públicos, ¿no?, que sean miembros de la policía en el cumplimiento de sus funciones, miembros de algún municipio, ¿no?, de otras instituciones que tienen que verificar, ¿no?, el ingreso de personas, me imagino migraciones, el INPE, ¿no?, y otras instituciones más. Cuando ustedes tengan un documento fraudulento, detecten un documento fraudulento, tengan la plena seguridad que detrás de ese documento fraudulento hay otros delitos cometidos o que se van a cometer. Y que son y podrían ser mucho más graves que la simple falsificación de un documento. Algunas definiciones que vamos a ver esta noche. De acuerdo al manual del 2005, el manual de criminalística de nuestra gloriosa Policía Nacional del Perú, parte de la ciencia criminalística que tiene por objeto determinar la autenticidad o falsedad del documento moderno e identificar a sus autores. Por un lado, nos va a permitir, ¿no?, esta apasionante especialidad de la grafotecnia, el poder determinar la autenticidad o falsedad, ¿no?, de algún documento, ¿no? Y por otro lado, identificar a sus autores, ¿no?, a través de las firmas y las escrituras, ¿no?, ante la aplicación de los conocimientos conceptuales, procedimentales y con la aplicación de los medios tecnológicos apropiados. Documento, que significa genéricamente enseñar, informar, enterar, probar, testimoniar, advertir. En general, un documento pues vendría a ser algo que informa algo al respecto. Yo tengo un documento de identidad, ¿no?, y a través de él estoy informando todos los datos, ¿no?, que se consignan en él, ¿no? Es un documento porque está informando. Concepto muy amplio, ¿no?, el de documento, que en policía científica se define como cuerpo físico capaz de ser imitado, alterado, falsificado o manipulado. De eso se trata esta labor especializada, ¿no?, y que contribuye no solamente a la criminalística, sino también a la administración de justicia. En el último manual del 2015, Manual de Criminalística PNP, el término de grafotecnia la denominan como una disciplina integrante de la ciencia criminalística que aplica en forma práctica y metódica los conocimientos científicos en el estudio pericial del documento moderno, con la finalidad de determinar de manera objetiva y fehaciente todo fraude que se pueda presentar en sus elementos o partes que la componen, en sus partes constitutivas. Y hablando de las partes constitutivas, ¿no?, tenemos que hablar que generalmente el receptor, ¿no?, del cual forma parte un documento, generalmente es de papel, ¿no?, donde se tenga que hacer el estudio, el examen. Pero también vamos a encontrar en otros tipos de receptores, como son cartulinas, cartones, o en alguna superficie, ¿no?, fija, como es una puerta, una ventana, ¿no?, como ya ha habido casos, ¿no?, donde se han encontrado escrituras a manuscrito en puertas, en ventanas, con diferentes
elementos colorantes, ¿no? Llámese con plumones, con brochas, con lápiz labial, ¿no? Incluso hasta con sangre, ¿no? En diferentes superficies. Pero generalmente los documentos que son materias de cuestionamiento y de exámenes, ¿no? Se encuentran en el papel del cual está hecho el receptor. Como segunda parte constitutiva de que son objeto de fraudes es el texto, ¿no? Estos elementos gráficos, símbolos gráficos convencionales que expresan una idea, un pensamiento, ¿no? Y que van a estar plasmados, perennizados en el receptor, en los cuales también vamos a encontrar una serie de fraudes, ¿no? Que se van a cometer en estos elementos literales. Luego tenemos la firma, ¿no? Uno de los exámenes más solicitados por los diferentes juzgados o autoridades, funcionarios, unidades especializadas de la policía, ¿no? Fiscalías, es la firma. Cuando una persona niega, ¿no? Ser autor de dicho elemento gráfico plasmado en un papel. Entonces se tiene que hacer un estudio de autenticidad o falsedad de firmas, ¿no? Y finalmente el tiempo, que normalmente el tiempo no se ve, ¿no? Pero está presente, ¿no? Y también se dan una serie de fraudes en el tiempo, ¿no? Que son muy importantes de analizar. Por otro lado, el término de grafotecnia pues tiene una serie de sinonimias, ¿no? En diferentes partes del mundo las llaman de diferente forma. Es así que los que van a estudiar esta apasionante especialidad de la grafotecnia van a encontrar diferentes textos, diferentes libros, en donde se la llama de diferentes maneras de acuerdo al país, ¿no? De donde procede dicho texto. Y vamos a encontrar una serie de denominaciones, todas muy respetables, ¿no? Todas muy consideradas, ¿no? Por los logros que han obtenido cada una en su país, ¿no? Al final, el objetivo es común, ¿no? En todas ellas, que es el de esclarecer los diferentes cuestionamientos relacionados al documento. En alguna oportunidad nos pondremos de acuerdo en denominarla de una sola manera, ¿no? Esperemos. Por otro lado, si estamos hablando de documentos, suelo hacer esta pregunta, ¿no? ¿Qué tan imprescindibles son los documentos en la vida de todo ser humano? ¿Podría nuestra vida ser la misma sin la utilización de documentos? Se dice que el ser humano es un generador de documentos por excelencia. Antes que nazca, ya está generando documentos. Todavía no ha visto la luz del día y ya está generando documentos. Una serie de exámenes que tiene que hacer la madre, ¿no? La madrecita que lo lleva, ¿no? Que lo lleva dentro de su ser. Exámenes, recetas, medicamentos, historias clínicas, ¿no? Dietas, y todos en base a documentos que se tienen que hacer. Una vez que nace, va generando nuevamente más documentos, partidas de nacimiento. Antes de la partida de nacimiento hay un documento que lo genera la obstetra, ¿no? O el médico tratante, que es la ficha pelmatoscópica, ¿no? Para evitar posibles suplantaciones o confusiones, ¿no? En cuanto a los recién nacidos, porque cuando nacen todos son igualitos, ¿no? Arrugaditos, viejitos. Sin embargo, hay un procedimiento para evitar y poder identificarlos, ¿no? En caso ocurriera estos incidentes. Pero ya van generando documentos. Hoy en día el DNI se le entrega a los, ¿no? 00 años ya tienen su DNI. No como antes, en nuestra época, a los 18 años recién éramos considerados ciudadanos. Hoy en día no es así. Y para bien. Y así se van generando una serie de documentos a lo largo de la vida de todo ser humano, ¿no? Desde que la etapa escolar, matrícula, lista de útiles, certificados de conducta, certificados de notas, diplomas,
¿no? Secundaria, la universidad, igual, y sigue generando documentos, ¿no? Quiere viajar, pasaporte, en algunos países le exigirán visa, y para obtener estos documentos, una serie de otros documentos para poder tramitarlos, ¿no? En los entes que emiten este tipo de documentos. Y entonces, a lo largo de toda la vida del ser humano, se van generando una serie de documentos tan necesarios, tan útiles, ¿no? Incluso hasta cuando uno fallece, ¿no? Se genera ese documento que es el certificado de defunción, acta de defunción. Incluso muchas personas siguen generando documentos después de muerto, sobre todo si son escritores famosos o dominan algún arte, ¿no? Y que recién son valorados después de muertos, ¿no? Y empiezan a venderse con discos, poemas, libros, ¿no? En fin, una serie de documentos que se van generando, ¿no? A pesar que el titular ya falleció. Entonces, por un lado vamos a tener pues documentos de identidad, ¿no? Como los que vemos ahí, partidas de nacimiento, de bautizo, carnet de estudios, DNI, licencias de conducir, certificado de estudio, licencia de portar armas, partidas de matrimonio, partidas de defunción, y por otro lado, si queremos expresar nuestra voluntad, vender, comprar, alquilar, donar, ¿no? Ahí están los documentos, los títulos, valores que nos van a garantizar, ¿no? Dichas expresiones de nuestra voluntad, ¿no? Por otro lado, se utilizan mucho los términos documento auténtico, falsificado y adulterado, ¿no? Dice la doctrina, es aquel documento auténtico, aquel cuyos elementos o partes que lo conforman, como son el texto, la firma, el receptor y el tiempo, no sufren variaciones dolosas en su constitución, es decir, carecen de vicios. Es decir, tengo un DNI, ¿no? Y este DNI lo ha emitido el ente emisor, en este caso el RENIEC, y tanto los datos, ¿no? Los datos que contiene este documento corresponden a mi identidad, y así como las demás características físicas del cual está hecho este documento. Y este es un documento que tiene muchas características y dispositivos de seguridad que le dan la confiabilidad, la confianza necesaria al titular de que está ante un documento auténtico. Por otro lado, tenemos el documento falsificado, ¿no? Que es como uno de estos que tengo yo acá, ¿no? Acá tengo varios DNIs que los he hecho por hobby y con fines didácticos, con la finalidad de poder mostrar de que hoy en día la tecnología nos facilita muchas actividades en la oficina, pero también a las organizaciones dedicadas a la falsificación también les facilita la labor, ¿no? Ahora escanear un documento e imprimirlo a colores, se reproduce todo con un clic, ¿no? Imagen, elementos literales, fondo de seguridad, códigos, logotipos, ¿no? Se reproduce todo, ¿no? De una manera muy fácil. Con un plastificado ¿no? Cobertor, ya tenemos ahí un DNI falsificado. Bueno, en mi caso, con fines didácticos yo he hecho varios, ¿no? Pero no es para reproducirlo en casa. Entonces ahí tenemos una falsificación total, ¿no? Se ha copiado totalmente el documento original, auténtico. Y por otro lado tenemos el documento adulterado, ¿no? Es aquel pues que por lo menos uno de sus elementos, una de las partes que lo conforman, ha sido modificado de manera dolosa, intencional. Lo que acabo de decirles se los voy a graficar con algunas imágenes. Tenemos ahí el documento auténtico, ¿no? Conforme lo expide el ente emisor, en este caso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Son documentos de identidad que tienen contenidos muchos dispositivos de seguridad. Entonces vamos a centrar nuestra atención solamente en una partecita del documento. La criminalística es la ciencia del detalle, ¿no? Allí en un pequeño detalle puede dar origen a una gran investigación, decía Hans Gross. En este caso, la grafotecnia, por ser parte de la ciencia criminalística, también
¿no? Se fija en esos pequeños detalles, ¿no? Al igual que la dactiloscopía y otras ciencias y disciplinas científicas que conforman la criminalística, ¿no? Y entonces, como tenemos ciertas limitaciones en la vista, ¿no? No somos perfectos, vamos a utilizar algunas lentes de aumento y vamos a ampliar ese sector donde queremos enfocar nuestra atención. Y podemos ver pues que al lado izquierdo del anverso de la licencia de conducir vamos a encontrar microtextos, ¿no? Textos muy pequeños, muy diminutos, que a simple vista es una coloración, si se quiere, media violácea, pero con la debida ampliación, utilizando lentes de aumento de diferentes aumentos, vamos a poder ver esos dispositivos de seguridad que tienen los documentos originales, como son los microtextos, llamados microtextos, microlíneas o microleyendas, ¿no? Por algunos autores. ¿Y qué pasará con el documento falsificado, ¿no? Se supone que se escaneó el documento, se imprimió en una impresora, puede ser inyección de tinta, impresora láser, y miren qué vamos a encontrar en ese mismo sector, en un documento falsificado, que ha sido totalmente falsificado. ¿Ven? ¿Notan la diferencia entre un original y un documento falsificado? A simple vista, ¿no? Y si estamos de noche, puede pasar como auténtico, ¿no? Pero con la ayuda de una lente de aumento vamos a ver esos detalles que nos van a orientar acerca de la procedencia de este documento. Y por otro lado tenemos el documento adulterado, donde al menos una de sus partes ha sido alterada de manera fraudulenta. En este caso tenemos el DNI, la licencia de conducir, en donde se ha trabajado solamente en el rostro del titular. Es decir, tenemos un documento original emitido por el ente rector, ¿no? En la emisión de estos documentos, pero solamente se ha trabajado en la imagen del titular. Se levanta el plastificado, se radica la imagen, se pone una fotografía y se vuelve a cubrir, ¿no? Y entonces, a simple vista, el funcionario que interviene a este chofer le va a poner la multa a la persona físicamente, que se parece, pero en realidad los datos corresponden a otra persona que no ha estado presente. O sea, el documento puede tener todas las características de ser un documento auténtico, pero solamente se ha variado una partecita, en este caso la fotografía. Y aplicando algunas fuentes de iluminación, ¿no? Forense, vamos a ver las diferencias que se encuentran, ¿no? Aplicando luz infrarroja, aplicando luz ultravioleta, ¿no? Vamos a poder ver esos cambios, ¿no? Que a simple vista tal vez pasan desapercibidos. Algunos exámenes, ¿no? Grafotécnicos que se realizan, que es importante conocerlos, porque cuando se hace un pedido a la autoridad, al especialista, se debe precisar qué tipo de examen se debe realizar, porque muchas veces no precisan el estudio, ¿no? Remiten la muestra cuestionada, esta letra de cambio, y solicitan que se haga un estudio, pero no precisan cuál. Y bueno, hay muchos, como podrán ver, hay muchos exámenes, no se puede adivinar qué examen desea. Tampoco se puede hacer todos los exámenes porque demandaría mucho tiempo. Entonces, es importante conocer qué tipos de exámenes se deben solicitar, ¿no? A los laboratorios criminalísticos. Por un lado, tenemos el estudio de autenticidad o falsedad de firmas. Debemos saber si la firma que obra en ese documento es auténtica, la hizo el titular o la hizo un tercero. Simplemente no la hizo el titular. Autenticidad o falsedad. Queremos saber si esa firma que está negando el titular haber firmado le corresponde, la hizo, proviene de su puño gráfico o no proviene de su puño gráfico. ¿Es auténtica o es falsa? A continuación, si es auténtica, terminó el examen, ¿no?
Pero si resultara falsa, ahí vendrían otros exámenes, otras diligencias que se tienen que hacer, poder establecer quién falsificó esa firma, ¿no? Y correspondería el estudio de autoría de firmas para poder establecer quién falsificó esa firma, tomar muestras de comparación a las personas sospechosas, a las más cercanas al lugar donde se encuentran este tipo de documentos y empezar a tomar las muestras de comparación una por una y ver, ¿no?, qué grafismos se van coincidiendo, ¿no?, con las muestras, la firma falsificada en objeto de examen. Autoría de manuscritos, ¿no?, cuando se encuentran manuscritos, generalmente manuscritos, ¿no?, porque hay personas que no tienen los miembros superiores y no por eso dejan de firmar, ¿no? Pero generalmente son considerados manuscritos, ¿no?, elementos, escrituras que se encuentran en hojas de papel, ¿no?, que han sido graficadas y que se quiere establecer la autoría, quién fue el que suscribió ese documento. Identificación de máquinas de escribir mecánicas, ¿no?, mecanografiados, o sistemas de impresión, ¿no?, digitalizados, láser, impresora, inyección de tinta, matricial de puntos, ¿no?, o los sistemas de impresión que conocemos, ¿no?, los clásicos, impresora offset, intaglio, tipográfico, ¿no?, entre otras. Identificación de estampados de sello, ¿no?, también, ¿no?, a través de la técnica de iluminación correspondiente y con la posición de superposición de imágenes, ¿no?, se hacen este tipo de exámenes. Estudios de receptores, ¿no?, papeles quemados, arrancados, perforados. En algunos casos se puede hacer algo, ¿no?, sobre todo en los papeles quemados. Pero el inconveniente es cuando ese papel quemado ya se encuentra hecho polvo, ¿no?, hecho ceniza. Ahí no se puede hacer mucho ya, ¿no? Pero si se encuentra el papel entero, obviamente que va a estar ondulado con ciertas luces forenses, ¿no?, de diferentes ángulos de incidencia. Vamos a poder ver a través del brillo de la tinta algunos trazos y poder identificar, bueno, qué contenidos tenía, ¿no?, previa perenización de imágenes. Determinación de alteraciones por adición o supresión, ¿no? Muchas veces la firma es auténtica, el estampado de sello es auténtico, la impresión dactilar es auténtica, el papel es auténtico, pero a veces es el texto donde ha habido una alteración, que puede ser por supresión o adición, ¿no? Dentro de la adición tenemos varias modalidades, ¿no? Tenemos la adición, la interpolación, la enmienda, ¿no? Cómo es que un número 1 se puede convertir en 9 con solamente un círculo, ¿no? Y vamos a encontrar pues que no es igual pagar $1000 que pagar $9000, simplemente por ese tracito, ¿no? Una enmienda. Análisis físico de tintas a través de las tonalidades cromáticas que presentan las tintas, los defectos residuales que se pueden advertir con la ayuda del microscopio estereoscópico y algunas reacciones ante determinadas fuentes de iluminación a las cuales son sometidas. Determinación de prelación de trazos en caso de abuso de firma en blanco, procedencia de fotocopias, fraudes por fotomontajes, ¿no? El clásico documento que sale expedido en fotocopia y que es el original viene a ser, por ejemplo, una partida de nacimiento, ¿no? Cuando uno va a solicitar una partida de nacimiento no le dan el original es el libro de actas. Lo que le dan es una copia, ¿no?, tal vez reducida al tamaño A4, pero con la firma del funcionario que expide ese documento. Se podría dar algún cuestionamiento en alguna parte del texto y entonces convendría hacer un estudio para ver si efectivamente esa fotocopia corresponde al original. Autenticidad o falsedad o adulteración de documentos de identidad, ¿no? DNI, licencia de conducir, pasaporte, visas, carnet de seguro, entre otros. Determinación de autenticidad o falsedad y o adulteración de moneda nacional y extranjera, entre otros exámenes. Entonces, vemos ahí una serie de exámenes en las cuales la grafotecnia
puede contribuir para el esclarecimiento de muchos cuestionamientos que se puedan dar, ¿no? Ahí tenemos en la parte inferior de la imagen empastados, ¿no?, con líquidos correctores, y también la utilización de lavados químicos, ¿no?, con sustancias ácidas que van a permitir erradicar la tinta, ¿no?, de la superficie de papel para posteriormente volver a inscribir en dicho sector. Bueno, todos estos exámenes en los diferentes laboratorios criminalísticos, ¿no?, se subdividen en análisis de firmas y manuscritos, análisis de documentos de identidad y análisis de moneda nacional y extranjera. Las muestras, ¿no? Es importante considerar la idoneidad que deben cumplir las muestras grafotécnicas, ¿no? En general, las muestras grafotécnicas son los documentos públicos o privados, ya sean dubitados, cuestionados o auténticos o de comparación, que son objeto de estudio pericial. Vamos a encontrar ahí una serie de documentos, como son cheques, letras de cambio, contratos, cartas, testamentos, hológrafos, minutas, escrituras públicas, libros, cuadernos de actas, documentos de identidad nacional e internacional, boletas, voucher, papel moneda, entre otros, ¿no? Tenemos ahí una gran variedad de documentos en donde en todos perfectamente se pueden dar fraudes. Y al ser la especialidad de la grafotecnia eminentemente comparativa, se requiere, además de las muestras cuestionadas, el disponer de muestras de comparación que nos permitan efectuar un examen comparativo de características entre ellas. Es decir, vamos a tener dos tipos de muestras, ¿no?, básicamente. Por un lado, la muestra cuestionada, que es la muestra problema, ¿no? Supongamos, tengo aquí un documento y el titular de la firma está negando haber trazado esa firma. Este vendría a ser el documento cuestionado. Y para que el perito pueda hacer su labor, necesita de muestras de comparación. Porque el perito no le basta con mirar la muestra cuestionada y decir esta muestra es auténtica o falsa. Necesita de otro grupo de muestras que son las muestras de comparación, con las cuales va a contrastar las características que va a encontrar en estas muestras de cotejo versus la muestra cuestionada, ¿no? Y ahí encontrará semejanzas o diferencias entre ellas. Es por eso que para las muestras de comparación se deben tener en cuenta requisitos que deben cumplir estas muestras de cotejo, ¿no?, para poder el perito hacer su estudio. En primer lugar, así como la muestra cuestionada y las muestras de cotejo deben ser originales, ¿no? Para hacer un estudio categórico, de resultado categórico, objetivo, deben ser originales. No fotocopias, no fotografías, impresos, fax, de preferencia que sean originales. Espontáneas, ¿no?, que sean documentos de carácter público o privado que puedan tener en archivo. Coetáneas, ¿no?, que sean en una época próxima a la muestra cuestionada, porque las firmas van evolucionando en el tiempo. En el caso de las firmas y de las escrituras, van evolucionando en cada estadio de tiempo. Entonces se requieren que las muestras de cotejo sean próximas a la data de la muestra en cuestión, que sean homólogas, que tengan elementos comunes de ser comparados, ¿no?, entre ellas, que sean en cantidad suficiente, ¿no?, fiables, que se tenga la certeza que provienen de su titular, y finalmente equicircunstanciales, es decir, que las muestras de cotejo deben de reproducir todas las circunstancias que rodean al acto de firmar en la muestra cuestionada. Es decir, si ha sido realizada esa firma, por ejemplo, ¿no?, hablando de firmas, si esa firma ha sido realizada con bolígrafo, ¿no?, las muestras de comparación también deben de ser realizadas con bolígrafo. Si la muestra cuestionada tiene elementos literales, ¿no?, e imprenta, las muestras de comparación también se tienen que tomar con letra imprenta. Y así, reproducir todas las circunstancias que rodean al acto de firmar o de escribir. Son estos 7 requisitos que se deben tener en cuenta para la solicitud de un examen pericial. Fundamentos.
¿En qué se sustenta la grafotecnia? Hay principios y leyes del grafismo. Por el reducido tiempo, vamos a tocar dos principios que son muy aplicados, ¿no? Como es el caso de el grafismo es individual e inconfundible. Este es el principio fundamental presidiendo todos los trabajos grafotécnicos según Salón Piaget. Si nosotros solicitamos, hacemos un dictado de un texto a 10, 20, 30 personas, vamos a encontrar, como vemos en pantalla, diferentes tipos de escritura, ¿no? Y todas ellas son propias de cada titular. Y la pregunta es si nosotros hemos recibido las mismas clases, nos ha enseñado la misma profesora, nos ha enseñado con la misma bibliografía, nos ha enseñado con la misma material, cuaderno doble raya, nos han enseñado con los mismos modelos, los mismos patrones, ¿no? ¿Por qué son tan diferentes nuestras escrituras? ¿No? Si hemos tenido la misma metodología de enseñanza, ¿no? ¿Por qué cada uno, ¿no?, va aplicando sus propias características que las hacen tan particulares, ¿no? Y tal es así que yo veo la escritura de mi hermano, yo sé que ha sido mi hermano el que ha escrito ese texto, ¿no?, esa escritura. Y lo mismo pasa con otras características en el ser humano, ¿no?, como es el rostro, las características fisonómicas, el color del pelo, la forma del pelo, el grosor del pelo, los ojos, el color de los ojos, la boca, la nariz, el color de la piel, ¿no? Son un conjunto de características que nos hacen únicos, ¿no? Y a través de la escritura también somos únicos. Hay un principio biológico que en la naturaleza nada se repite. Somos seres únicos. No se han encontrado dos escrituras que sean exactamente iguales, ni del mismo titular. Siempre hay un grado de variación. Igual sucede con las firmas, ¿no? Ahí tenemos otro principio. La escritura es inicialmente un acto volitivo, ¿no?, es decir, voluntario. Yo quiero escribir, pero con predominio posterior casi absoluto del inconsciente, lo que explica la permanencia y fijeza de las peculiaridades gráficas, ¿no? Empieza de una manera consciente la escritura, uno empieza a escribir de manera consciente, pero conforme va escribiendo y va pensando en lo que tiene que escribir, los movimientos ya se hacen de manera automática, ¿no? Y van aflorando características que son permanentes y fijas, ¿no?, en la hoja de papel. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de un manuscrito que se hizo. El primero está hecho en condiciones normales, con un bolígrafo, con tinta de plumón, no bolígrafo, con un plumón de punta fina. Luego, el segundo documento se hizo con un guante y con un bolígrafo, ¿no?, y tratando de disfrazar el verdadero grafismo, ¿no? Y sin embargo, han aparecido las características identificatorias a pesar de los intentos de querer desdibujar o enmascarar su verdadero grafismo. Tenemos el principio de Saudeck, ¿no?, directo e inverso. Nadie puede disimular, imitar y a la vez todos los elementos de la grafía cuando se hace en escritos extensos, ¿no? El subconsciente traiciona. Nadie es capaz de fingir al mismo tiempo estos 5 elementos del grafismo: la riqueza de variedad de las formas, la dimensión, el tamaño, los enlaces que tiene, la inclinación y la presión, ¿no? Siempre estos elementos conjugados van a delatar al verdadero puño escribiente. Y tenemos aquí en grafotecnia, son muchos los basamentos científicos que se emplean, por ejemplo, ¿no?, la individualidad de firmas. Nadie puede imitar la escritura de otra persona ni disimular la suya propia sin que surjan en el acto características propias de la escritura del imitador o de quien desea ocultarla. Son nuestras firmas tan especiales, ¿no? Hay tanta riqueza de características que nosotros mismos, como titulares, muchos de nosotros, no conocemos. Sin embargo, cada vez que realizamos una firma manuscrita,
reproducimos las mismas características de manera inconsciente, ¿no? Lo que dice el perito grafotécnico peruano José Balbuena, ¿no? La firma no es lo que queda en el papel después de que se termina de ejecutar. En el papel queda solo una parte de ella. Efectivamente, ¿no? Hay movimientos que se realizan al momento de efectuar una firma. Se hacen movimientos antes, durante y después de haber concluido la firma, ¿no? Hay movimientos que se hacen en el aire, movimientos aéreos, movimientos no graficados. Y hay movimientos que se hacen tocando la superficie de papel. Y son esos surcos con tinta que nosotros estamos viendo actualmente. Pero no lo vemos todo. Vemos solamente los surcos con tinta. Vemos una parte de la firma. ¿Y cuántos elementos o características podríamos encontrar en una firma? ¿Alguien sabe exactamente cuántas características tiene su propia firma? ¿No lo saben? Bueno, hay muchas características, ¿no? Y algunas se repiten incluso en diferentes sectores de la firma. Por un lado vamos a encontrar características generales, como son el tipo de firma, ¿no? Legibilidad, ¿no? Dimensión, tamaño, la dirección, la inclinación, la presión que se ponen, hay trazos gruesos, trazos lábiles, la velocidad, la angulosidad, trazos angulosos, curvos, la ornamentación, la habilidad y la proporción. Y por otro lado tenemos características identificadoras, ¿no? Como son la forma y ubicación del punto de ataque, ¿no? Que es el primer contacto que realiza el elemento escribiente sobre la superficie de papel, que nos va a permitir darle forma a ese primer contacto del elemento escribiente. La forma y ubicación de los rasgos finales, ¿no? Cómo uno termina, ¿no? Y levanta el bolígrafo de la hoja de papel. Cambios de presión, ¿no? En determinados sectores hay trazos gruesos y en otros sectores hay trazos finos o delgados o lábiles. Características de los elementos accesorios, relación entre elementos signaturales, forma de la caja signatural y reflejos gráficos condicionados, que es el emplazamiento que toma la firma en algún estímulo gráfico que pueda encontrar. Dentro de la metodología, según el manual de criminalística de nuestra Policía Nacional, tenemos el método pericial grafotécnico, ¿no? Que cuenta de 8 pasos, ¿no? Definidos. La determinación de la idoneidad de las muestras a peritar, ¿no? Debemos de tener conciencia de qué tan importantes son las muestras de comparación y también la muestra cuestionada y qué requisitos deben tener y reunir. Caso contrario, no se podrá hacer ningún estudio pericial. Examen de instrumental óptico, observación directa de manera objetiva y exhaustiva de las muestras que son objeto de pericia. El análisis, que no es otra cosa que el descomponer el todo en sus partes y poder analizarlas una a una. La descripción de las características que vamos encontrando, tanto las muestras de cotejo como las muestras cuestionadas. El examen comparativo, la constatación de estas características, la valoración o evaluación, ¿no? Que no es otra cosa que la ponderación del grado de semejanza o diferencia que hay entre estas características, una verificación, un repaso de todo el proceso y finalmente las conclusiones. ¿Es una firma auténtica? ¿Es una firma falsificada? ¿No? ¿Y qué método de falsificación se ha empleado? Dentro de la tecnología, ya para Vamos terminar esta cerrando, por favor, César. pequeña charla, ok, ¿no? Tenemos pues 3 elementos básicamente. Primero, la observación visual a luz natural de la muestra que es objeto de examen. Luego, ante la limitación de nuestra observación, tenemos el empleo de lentes de aumento, que no son otra cosa que las lentes, las lupas que conocemos. Y finalmente, el empleo de las luces forenses. Bueno, hasta aquí he querido llegar con la presente exposición. En realidad es un tema muy apasionante y que lo desarrollamos paso a paso en el transcurso de los cursos que vamos dictando. Yo les agradezco por su atención. Muchas gracias y que tengan buenas noches.
Muchas gracias, César, por tu interesante ponencia. Y voy a trasladarte algunas preguntas de los A ver, participantes. Una de ellas es, respecto al documento falso, respecto al documento falso señala, bueno, todos sus elementos carecen de autenticidad. ¿Y qué pasa si es solo algún extremo que está modificado? ¿No se considera como falso? claro, desde ya es un documento falsificado, ¿no? Si todos los elementos que lo componen, ¿no? Este, no corresponden o no son auténticos, ¿no? Ya es un documento falsificado. Y por otro lado tenemos una falsificación parcial, ¿no? En este caso, cuando se le quiere dar un sentido diferente al documento, ¿no? Por decir, el documento se elaboró de una manera oficial, con todos los elementos que corresponden a un documento auténtico, pero en algún momento, ¿no? Se le cambia una parte de él, ¿no? Con la finalidad de darle otro sentido, con la finalidad de cambiar el contenido primigenio de ese documento. Por decir, ¿no? Si yo tengo una letra de cambio, ¿no? Por $1000, ¿no? Al yo eh, adicionar, ¿no? Unos trazos en algún sector del número 1 y lo puedo convertir de $1000 a $9000, por ejemplo, ¿no? Simplemente he alterado, ¿no? Pero ya se invalida, ¿no? Se invalida ese documento, de hecho. Ujú. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia de manuscrito y escrito? Manuscrito y escrito. Bueno, al parecer serían lo mismo, ¿no? Simplemente que el primer término se está indicando acerca de con qué extremidad se ha hecho. Se ha podido plasmar esos elementos gráficos, ¿no? en la hoja de papel, que es a través de las manos, ¿no? Y un escrito no lo precisa, ¿no? Pero es una sinonimia, ¿no? Ahora, un escrito podría estar hecho también en un sistema de impresión, ¿no? Un texto escrito, ¿no? Podría estar hecho también con un sistema mecanizado, ¿no? Un sistema de impresión, ¿no? Y ahí tendríamos otro tipo de examen que realizar. Uh-huh. Ok. Muchas gracias, estimado César. Hay varias preguntas adicionales que te las haremos llegar. ¿Está bien? Y Ok, César es uno de nuestros docentes del programa de especialización en peritaje grafotécnico. Y voy a compartirles brevemente eh, la propuesta académica que tenemos para los interesados. Este programa, bueno, como saben, la universidad es top 15 en América Economía, top 21 en Scopus, Great Place to Work y está certificada con el ISO 9001 2015. Y lo que buscamos en el programa de peritaje grafotécnico es responder a la demanda actual de formar expertos en la aplicación de técnicas y procedimientos válidos que permiten identificar autores de fraudes con una metodología propia del fraude documental. Y el experto en peritaje grafotécnico estará en condiciones de solucionar problemas relacionados a la generación de documentos que garantice la identificación de personas y actos que están relacionados entre ellas. Además, para los casos de negociaciones de auditoría de firmas o la veracidad contenida en los documentos calificados como fraudulentos. Está dirigido a profesionales de diversas carreras como psicólogos, abogados, contadores, administradores, licenciados, entre otros que deseen adquirir conocimientos, habilidades y consolidar sus competencias en el campo del peritaje grafotécnico. Está dividido en 4 módulos: fundamentos de grafotecnia, análisis de documentos y manuscritos, legislación y documentación, legislación y documentación pericial y análisis de documentos, y práctica pericial forense. Dentro de nuestra plana docente tenemos al doctor Albert Álvarez, al magíster César García y al doctor José Jauregui. Y los que concluyan y aprueben los 4 módulos recibirán un diploma que indique que ha cursado el programa de especialización en peritaje grafotécnico otorgado por la Universidad Norbert Wiener. A continuación les dejo con la asesora comercial, Melanie, por favor.
Buenas noches con todos. Mi nombre es Melanie del Carpio. Les estoy dejando ahora mismo la información en el chat, mi correo electrónico y mi número telefónico. Nosotros invitamos, ante todo agradecemos a todos los participantes el día de hoy. Los invitamos cordialmente a poder ser parte de nuestra institución llevando este programa. Es un programa bastante completo, como han podido apreciar, un ápice acá en nuestro webinar el día de hoy con nuestro profesor, un docente dentro del programa. Nuestro programa en peritaje grafotécnico está iniciando este próximo 31 de marzo. Son solamente 2 veces por semana. Este programa le permite a todos, luego de aprobar todos los módulos, poder ejercer como perito de parte. El horario solamente son los jueves y los sábados de 7 a 10 de la noche. La duración son 4 meses. La modalidad es 100% virtual. Esto también hace factible el estudio para todos los participantes. En cuanto a la inversión, esos 1.500 lo puede financiar en 4 cuotas, como lo están viendo en nuestra pantalla ahora mismo. Y bueno, si desean inscribirse, aún tienen la posibilidad. Ya estamos cubriendo y completando las vacantes. Cualquier consulta, tienen mis datos ahora mismo que se los he hecho llegar. Me pueden escribir por WhatsApp, llamar, por correo electrónico. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Melanie. Les dejo los datos de Melanie del Carpio. Pueden comunicarse por WhatsApp, por mensaje, al 951-296-668 o por correo electrónico a melanie.delcarpio@winner.edu.p. Gracias, profesor. Muy bien. Muchas gracias. Recuerden que el programa es de peritaje grafotécnico, ¿no? Identificación a través de los grafos de la veracidad o falsedad de una determinada firma o un determinado documento. ¿Está bien? Muchas gracias nuevamente y nos estaremos viendo en un próximo webinar que estamos constantemente publicitando a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.